Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Hoy te invita papá a creerle con todo tu corazón. A que no rijas tu fe o lo que crees por tus emociones. Tus emociones se tienen que sujetar a lo que tú crees. Y lo que tú crees se tiene que sujetar a lo que Dios ha dicho. Si tú determinas que tu creencia se establezca en lo que Él está diciendo, no vas a fluctuar. No vas a sentir o tener esa sensación de un día ser amado y otro día ser rechazado. Te vas a saber amado siempre. ¿Sí? Y el tema de hoy, que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir, es la importancia de conocer lo que Dios está diciendo. Es la importancia de establecer en nuestra vida cuál va a ser nuestra verdad. Nuestra verdad va a ser lo que creemos sin Dios, es decir, lo que estamos escuchando o lo que estamos acostumbrados a creer, o nuestra verdad va a estar establecida en lo que Dios ha dicho. Dios no cambia. Su palabra es tal cual, inmutable. ¿Sí? De hecho, rápidamente, vamos a ir al libro de Números. Números 23. Te invito a que vayas. Versículo 19. Números está al principio casi al principio de tu Biblia, después de Génesis, después de Éxodo, Levítico. Sigue Números. Números 23. Y nos vamos a ir al versículo 19. Y así dice el Espíritu Santo en esta palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Wow. ¿Sí dice así en tu Biblia? Sí. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Wow. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Amén. Wow. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú te atreves a vivir una vida, un estilo de vida de intimidad con Dios, tú vas a conocer a Dios. Y no hay manera de que tú conozcas a Dios y no adquieras una certeza y una confianza en tu corazón hacia Él. Aparte de que cuando tú conoces profundamente a Dios, de verdad no hay manera de que no te enamores de Él. Mira, tú no puedes confiar en alguien que no conoces. ¿Estás de acuerdo? Cuando te dicen, es que confía en Dios, es que créele a Dios. Pero si tú no has experimentado a Dios, si tú no has ido a Él cada día de tu vida, no cada semana, cada día de tu vida a buscar su corazón, a perseguir su presencia, a anhelar y estar expectante de su gloria sobre ti. Y te puedo poner muchos ejemplos y ahorita los vamos a ver, bíblicos. Este tema te dije que se llama la falta de conocimiento te puede matar. Así se llama el tema. Y hay una palabra que está justo en el libro de Oseas. Oseas está en el Antiguo Testamento, que está después del Salmo, Proverbios, wow. Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, bueno, Lamentaciones, sigue Oseas, es un libro chiquito. Y en el capítulo 4, versículo 6, dice,
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así está la palabra. Y hay otro versículo que creo que está en Ezequiel, en la que Dios dice, y voy a tratar de buscarla, yo no quiero la muerte del que peca, ¿sí? Entendiendo lo que es pecar. Pecado es todo aquello que es contrario a obedecer a Dios. El alejarte de Dios, en automático, el ser humano, al alejarse de Dios, en automático lo convirtió en un hombre que erró, que cayó del diseño de Dios, que pecó. No son las acciones son el fruto de esa desconexión de Dios. Pero el pecado en sí es vivir desconectado de Él y hacer de tu propia opinión una verdad, sin Dios. Ese es el pecado que cometió el hombre desde el principio. Entonces, Dios te dice en su palabra, yo no quiero la muerte del que peca. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, el ser humano, peca, es porque está desconectado de Dios y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. No es Dios matando al hombre. Es la desconexión del hombre de Dios que hace que en lugar de que permee la vida de Dios a ese hombre, pues permea la muerte, que es lo contrario de la vida. ¿Te parece lógico? Y tiene sentido, ¿verdad? Sí. Entonces el Señor te está diciendo, si tú entiendes que la vida, que yo soy el creador para empezar, nadie sabe mejor cómo diseñó tu vida que el que te creó. Y Él te dice, si tú entiendes que yo como creador te puedo dar la llave y te puedo revelar el diseño con el cual te creé, tú no te separarías de mí porque tú tampoco quieres morir, quieres vivir. Me acuerdo que cuando estaban chiquitos mis hijos yo les decía, es como un pececito. O sea, el agua ama al pez, es el ecosistema donde el pez tiene que vivir, o bueno, tiene que estar para poder vivir. Si tú sacas al pez del agua, el pez va a morir. Y no es Dios matando al pez, ¿estás de acuerdo? Es que el pez ya no está en el ecosistema donde puede estar con vida. Tú y yo, nuestro ecosistema, por diseño, es Dios. Es estar conectados a Él. Entonces, si nos salimos de ese ecosistema, de esa agua viva, ¿qué queda para nosotros? Muerte. Entendiendo que muerte no es nada más la muerte física. La muerte física fue un resultado de la muerte que entró al hombre desde su espíritu. Lo primero que murió en el hombre al desconectarse de Dios fue su espíritu. Esa muerte pasó a su conciencia. ¿Por qué? Porque se vio desnudo, es decir, se vio sin la gloria de Dios en él. Y entonces se entendió, o de alguna manera su conciencia hizo que se viera a sí mismo sin esa cobertura que le daba vida. Y esa muerte se permeó su cuerpo. Y el hombre aprendió a morir. Si tú vas al Antiguo Testamento, tú puedes ver cómo los hombres de la antigüedad, los primeros hombres vivían 700 años, 600 años, y conforme fueron pasando las generaciones, ese rango de vida fue acortándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es de que se desconectaron de Dios y se murieron. Es que entró la muerte. Y esa muerte fue cobrando un efecto en el hombre. Lo primero que sucedió es que el hombre cayó fuera del diseño de Dios. Y entonces, el hombre, cuando estaba conectado a la vida, tenía la provisión de absolutamente todo. El hombre no tenía que luchar y sufrir por obtener, porque todo le era dado por automático, porque estaba conectado a la vida. Entonces,
el hombre sabía, o bueno, el hombre vivía en esa confianza y en esa certeza. No conocía otra cosa, para empezar por ahí. El hombre no conocía, no tenía conocimiento de una vida, no tenía conciencia de una vida sin Dios. Su vida natural era esa, estar conectado a Él y estar recibiendo todo lo que le era necesario en automático. Cuando el hombre se desconecta de Dios, cae de ese diseño. Y entonces Dios le dice al hombre, por causa de esta decisión que has tomado, para empezar, la tierra fue maldecida. Pero Dios quiere que entendamos eso. No es Dios emitiendo una maldición. Es Dios anunciándole al hombre la maldición en la que había caído por causa de su decisión. Y entonces Dios le dice, ahora vas a tener que sudar para obtener el pan. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y no es Dios diciéndole, ahora yo no te voy a proveer porque ya me enojé contigo y no. Es Dios diciéndole al hombre, como consecuencia de esta decisión que tomaste, pues ahora vas a tener tú que proveerte por tu cuenta de lo que yo te proveía en automático porque estabas conectado a mí. Pero inmediatamente, bueno, no inmediatamente, dice la palabra que antes de la fundación del mundo, es decir, antes de la fundación del sistema que el hombre trajo al mundo, ese sistema de muerte, Dios ya había preparado un plan de redención para el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios sabía que podía pasar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con libre albedrío. Él preparó al Cordero. Fue inmolado en el Espíritu desde antes de la fundación del mundo. Se manifestó en lo natural tiempo después. ¿Sí? Y en el momento de la manifestación del Hijo de Dios en la tierra, fue que el hombre adquirió la esperanza de una restauración. Inmolado no es que lo fueran a hacer mole, sino que lo estaban preparando. Inmolado es el sacrificio. ¿Sí? El cordero fue inmolado, es decir, fue sacrificado. Entonces sabemos, porque conocemos la palabra, que Jesús fue puesto en tu lugar y en mi lugar para morir esa muerte que estaba destruyendo al hombre. Y por causa de que Él murió esa muerte en nuestro lugar, porque tomó todos nuestros pecados y esa inmundicia que estaba matando al hombre, Él la tomó, la absorbió en su mismo cuerpo para morir en tu lugar y en mi lugar y quitar de en medio esa muerte que nos estaba acabando y destruyendo. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, es para tomar esa nueva vida que Él te está ofreciendo, que ahora tienes acceso a ella. Es una vida es una vida de retorno completo al Padre. Es lo primero que Jesús restauró para ti, para mí. Un retorno completo a papá. ¿Sí? ¿Quién se desconectó? Nosotros. ¿Quién nos volvió a conectar? Jesús. Dice la palabra que fuimos injertados nuevamente. Él es el árbol y Él dijo, ¿se acuerdan? Todo lo que Él decía, yo soy la vid. Separados de mí nada pueden hacer. Entonces, entendiendo que Él es de la vid y nosotros los pámpanos, es decir, esas ramas, tú y yo no podemos vivir sin estar conectados a ese árbol de vida, a esa vid, ¿ok? Ese es nuestro diseño. Y qué hermoso que Jesús nos trae de regreso a esa restauración. ¿Sí lo puedes ver? Y entonces, el tema de hoy, o en base al tema de hoy, el Padre nos está invitando a permitir que nuestra mente sea transformada con el conocimiento de su verdad, para que puedas vivir y tomar esa vida que Él diseñó para ti, ¿sí? Hay mucho que no hemos explorado, muchísimo, mucha profundidad. Hay revelaciones de verdad que no hemos todavía, dice, hay un versículo en la palabra que dice, cosa que ojo no vio ni oído escuchó, que no ha caído en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, imagínate, hay cosas que tú y yo sabemos de la palabra, pero hay otras cosas que solo te pueden ser reveladas
en intimidad con Él. Amén. Y tienen que caer en tu corazón para que las puedas empezar a vivir. ¿Sabes? Tú no puedes vivir lo que no crees. Y viéndolo desde otro lado, tú vas a vivir lo que crees. Wow. Por eso a Dios le urge que tú seas renovado en el entendimiento en tu mente. ¿Sí? Tu espíritu, como hemos visto en otras ocasiones, ya fue completamente resucitado en Cristo, ya está en esa vida nueva. Por eso dice la palabra que eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Fuiste recreado en Jesucristo. Tu espíritu ya no tiene ningún problema con eso. ¿Sí? Fue resucitado completamente. Pero ahora esa resurrección, así como la muerte, penetró en el hombre desde su espíritu, porque su espíritu murió, y luego esa muerte pasó a su conciencia y pasó a su cuerpo. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Ahora Dios quiere que suceda lo contrario. Jesús te ha reconectado a papá para que recibas de nuevo esa vida que está en Él. La vida de Dios ahora está en ti, en tu espíritu fue renacido. Y ahora esa vida tiene que ser permeada a tu conciencia, a tu mente, a tu manera de pensar, a tu manera de ver las cosas, de ver la vida, de verlo a Él, de verte a ti, a tu espíritu, a tu corazón, a tus emociones. Y esa vida también tiene que permear a tu cuerpo. Si tú estás esperando una resurrección futura, hoy vengo a anunciarte que la resurrección ya fue llevada a cabo para ti hoy aquí. Claro que cuando tú te vayas de este mundo vas a continuar en esa vida de resurrección en Cristo, porque es una vida eterna. Pero esa vida eterna a la que Cristo te ha llevado por causa de conectarte nuevamente al Padre es una vida que comienza en el momento en que tú le dices que sí a tu Salvador, a Jesús. Y entonces, esa es la invitación del Espíritu Santo hoy. La vida restaurada a la que Dios te está invitando hoy no es una vida que tú tienes que inventar. Es una vida que Él estableció y que está en su palabra. Y es por el conocimiento de su palabra que tú permites que esa vida a la que ahora estás conectada empiece a manifestarse en ti, en todas las áreas. Acuérdense que somos testigos de Cristo en la tierra. No te confundas, no te estoy hablando de una religión. Amén. Aunque el nombre se parece. Te estoy hablando de manifestar quién es Jesús, porque ahora Él ya no está en la tierra físicamente hablando. Tú eres parte de ese cuerpo de Él. Eres el cuerpo de Cristo. Y entonces ahora tú eres un testigo de Cristo en la tierra. ¿Sí? Ahora Él está operando, es decir, su espíritu a través de ti. Por eso hay una palabra, ayúdenme a buscarla, porque de repente el Espíritu me sopla los versículos, pero no me dice qué versículo es, nada más me dice el texto, que dice que Jesús empuja a sus discípulos diciendo, vayan y hagan discípulos. Y luego dice, les habla de resucitar a los muertos, ¿verdad? Ese es el versículo que les pido que me ayuden a buscar. Que dice, todo el que cree en mí, Amén. ¿sí? Les será manifiesto, así, no es textualmente como dice la palabra, pero está hablando de eso. Todo aquel que cree en mí, estas señales les seguirán. Amén. O sea, si tú estás creyendo, si tú estás en tu mente por causa de esa renovación que permites de que su palabra sea tu única verdad, que su palabra sea tu única verdad, tú estás permitiendo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi Amén. nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa Mortífera no les hará daño. no les hará daño. Wow. Marcos, ¿qué, amiga, por favor? 16. Voy a ir porque como tengo el micrófono, Marcos 16, del 17 al 20. Aquí estoy. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate bien, perdón, empecé desde el 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Acuérdense que ya hablamos del bautismo, ¿sí? El primer bautismo es que tú te sumerges en esa verdad. Bautizo o bautismo significa inmersión, ¿sí? Y es inmersión en agua.
¿Y qué crees? La palabra de Dios habla de que la palabra es el agua viva, porque la palabra es Cristo. Cuando tú te sumerges en esa verdad, entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios te salva, porque tú estás creyendo en Cristo, estás creyendo en su verdad, estás creyendo en su palabra. Y como dijimos, bueno, el bautismo después viene como un acto profético, ¿sí? En el que tú anuncias, estoy determinado a esta vida, me sumerjo a lo que yo era, queda sepultado y resucito a una nueva vida en Cristo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? ¿Por qué te seguirán esas señales? Porque es lo que traes dentro de ti por causa de tu conexión con papá. Esa vida está fluyendo en ti. Entonces, eso es la manifestación del reino. ¿Se acuerdan que también hay un versículo que habla de la creación? Llora y clama o gime, dice, por la manifestación de los hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Wow. No estamos hablando nada más de manifestación de milagros, porque esto tendría que ser un estilo de vida. Más que un milagro esporádico, ¿no? O milagros esporádicos, tendría que ser un estilo de vida en el que tú vas caminando y vas irradiando esa vida a la cual tú estás conectado. Entonces todo lo que está a tu alrededor resucita. Y de hecho, ayer también estaba escuchando, me encantó una enseñanza que hablaba de, a veces, y no está mal, lo aclaro, pero nos enfocamos mucho en la parte de voy a ir al nutriólogo para que me diga qué comer y qué no comer y entonces de esa forma nutrirme y estar más sano. Está perfecto. Pero de verdad que cuando te enfocas en esta otra palabra que dice, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces es el verdadero nutriólogo. La palabra de Dios es el alimento que necesitas para que viva tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Es verdad. Y entonces tú puedes tomar un alimento que a lo mejor en ese momento no te parece tan nutritivo, y por causa de la vida que está en ti, tú simplemente hablas una palabra y dices, este alimento se convierte en un alimento de gran bendición para mi cuerpo. Así oramos en mi casa. Así oramos en mi casa, tu casa, diciendo, esto que estoy comiendo ahora mismo, si tenía grasita de más, si tenía algo que no tenía que tener, la palabra de Dios dice que ninguna cosa mortífera puede hacerme daño. Y este alimento declaramos que es de gran nutrición para nuestro cuerpo. Pero estamos comiendo la palabra, ¿sí? Que esa es la que verdaderamente está haciendo que permee la vida a la cual tú estás conectado, está permeando en ti. Repite otra vez como dices en tu casa. La oración que hacemos en casa cuando vamos a comer algo es, bendecimos este alimento. Bueno, fíjate que normalmente, y no me había dado cuenta de esto, ya no decimos bendecimos, porque en realidad todo alimento está bendito, porque te lo está proveyendo Dios. Entonces hemos hecho conciencia de eso y decimos, gracias Señor por el alimento que nos das. Declaramos que es de gran bendición para nuestro cuerpo. Y escrito está que ninguna cosa mortífera puede hacernos daño, ¿no? Entonces, si te haces responsable de lo que comes, claro, pero sobre todo tu enfoque está en que la palabra de Dios, que es tu alimento principal, está realmente nutriendo todo tu ser completamente y trayendo, no trayendo porque está en ti la vida de Dios, más bien manifestando en todo tu ser la vida de Dios en ti. Pero también, si algunas veces, no sé si les ha pasado, estás un poquito débil y tienes pensamientos más de ataques, yo en lo personal, el Espíritu Santo me ha dicho, ¿cuánto Así estás es. comiendo de mí? Amén. Y entonces veo, ay, pues llevo 3 días sin leer de pan, un pan calientito o algo realmente fresco, nuevo, nutritivo. Y es la parte donde es esta parte de comunión, donde dices, necesito de tu alimento, donde eso, pones el YouTube, y haces otras cosas, pero estás escuchando y luego estás meditando. Ese tiene que ser tu alimento permanente. Amén. Todo el tiempo. Porque en alguna ocasión escuché, y eso es obviamente completamente bíblico, tú tienes que estar tan lleno de la palabra de Dios que estés preparado para cualquier circunstancia. La palabra de Dios es la que siempre te va a defender, es tu escudo, ¿sí?
en cualquier situación, no nada más tuya, sino de la gente que está a tu alrededor, si tú estás lleno de la palabra, esa palabra se manifiesta hacia afuera, porque de lo que está lleno tu corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, permanentemente, la asignación de Dios para nosotros es: aliméntate de mi palabra, porque mi palabra es la que va a traer vida, dicha por tu boca, va a traer vida a cada cosa, a cada situación, a cada persona con la que tú te estés rodeando y a ti mismo, ¿no? Entonces, hay muchos principios bíblicos, pero de verdad es muy importante establecer que la palabra de Dios es nuestra única verdad. Dios siempre nos está llamando a vivir no por lo que vemos ni por lo que sentimos, porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. Un corazón no renovado, estamos hablando del corazón de la mente, estamos hablando de los pensamientos que vienen a tu corazón o a tu mente, son peligrosos o engañosos si no estás viviendo desde un corazón renovado, si no estás viviendo o no estás caminando tu vida en base a la renovación de su palabra en ti. Porque si tú riges tu vida en base a lo que está en tu corazón, en tus pensamientos, sin su palabra, pues generan un caos en nuestra vida. Y es lo que hemos visto que se ha generado en el mundo, ¿no? El mundo hoy es el mundo que nosotros los seres humanos creamos, en base a lo que creemos. Entonces, el llamado de Dios hoy es: tienes acceso a la vida, tienes acceso a la nueva vida que yo restauré para ti en Cristo Jesús. Ven a esa vida y aliméntate del árbol de vida que es Cristo, que es la palabra, para que esa palabra instalada en tu ser sea tu única verdad. Y entonces cuando pienses, cuando creas, cuando imagines y cuando hables, estés todo el tiempo creando en base a su palabra. ¿Qué vas a crear? Vida. Vida todo el tiempo. Sí. Y bueno, como siempre le pido a Dios que nos dé una palabra que respalde la enseñanza que Él puso el día de hoy en nuestro corazón para compartir. Y wow. Y entonces nos lleva a Romanos 11. Voy a leer algunos versículos, los puedes anotar si gustas. El versículo 5, 12, 15, 23 y 26 de Romanos 11. Y dice: de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a su elección por misericordia, es decir, gracia. Y si la caída temporal de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo del número de sus creyentes, la riqueza de las naciones, ¿cuánto más lo será su retorno de la ceguera? Porque si la ceguera temporal de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será la restauración de ellos sino vida de entre los muertos? También ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán reinjertados. Poderoso es Yahvé nuestro Dios para injertarnos de nuevo. Así todos seremos salvos, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Y la revelación, el Espíritu Santo, en la revelación de esta palabra nos dice así: mi amor y misericordia van más allá de lo que el mundo puede percibir. Yo siempre creo y espero en el camino con los brazos abiertos y mi corazón en fuego a aquellos que han de aceptar y recibir mi gracia. Lo voy a repetir. Yo siempre creo y espero en el camino con los brazos abiertos y mi corazón en fuego a aquellos que han de aceptar y recibir mi gracia. Cuando por fin abren su corazón para escuchar mi voz, los velos de idolatría que los mantenían cegados caen. Y en ese momento el arrepentimiento obra poderosamente para restauración y resurrección. Nadie que tenga su enfoque fuera de mí puede verdaderamente ver. Lo que ven son sombras, pues solo mi luz puede traer la verdad que liberta de las tinieblas. Únete a mi visión, haz uso de la autoridad que he delegado en ti y ora suplicando y estableciendo que aquellos llamados vendrán de lejos, buscarán mi corazón
y se encontrarán con mi gracia y mi poderoso y transformador amor por ellos. Anhelo que mi pueblo sea libertado, los que ya han abierto el corazón y los que lo harán, pues puedo verlos ya siendo reinjertados. Amado mío, toma mi sueño en tu corazón y proclama junto conmigo, con un corazón lleno de amor y de perdón, que el tiempo de la reconciliación de mi pueblo con mi corazón ha llegado. Gracias, Padre. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios.